Inicio con un cordial saludo a todos nuestros oyentes. Debatiremos en este podcast temas relevantes dentro de la administración pública. Habrán dos bancadas, que en una de ellas estará integrada por Alexis Ramírez, Óscar Vivanco y quien les habla, Jimena Sotelo, denominada bancada A, y la otra bancada B, integrada por Jessica Escobar, Stephanie Muñoz y Carolina Navarrete. Cada bancada tendrá un punto de vista diferente que será defendido por sus convicciones. Le doy paso a Óscar, que introducirá el debate. Muchas gracias, Jimena. Bueno, para contextualizar un poco de lo que se hablará en este tercer podcast, se debe mencionar que se debatirá sobre el tema gestión pública, gobernanza y territorio, de la cual se sacaron 3 preguntas que se consideraron relevantes de responder y debatir por cada bancada. Vamos a comenzar por la primera pregunta. Le daré la palabra a Alexis Ramírez, que la planteará. Gracias, Oscar. La primera pregunta de nuestro debate dice así: ¿repercute la gobernanza en la orientación de las políticas públicas? Partirá respondiendo y dando su postura la bancada A. Empezará Jimena Sotelo, tiene 1 minuto para responder. Gracias por darme la palabra, Alexis. Para responder esta pregunta debemos empezar por el punto de partida del debate, que es entender que los nuevos formatos de interacción entre el Estado y la sociedad redefinen el sentido y la forma de hacer política, en tanto que se integran distintos actores organizados a los procesos de acción pública. Esto es porque las políticas son la consecuencia de un cúmulo de intereses y valores decantados a través del tiempo en patrones de establecimiento específicos. Con esto podemos decir que sí repercute en la gobernanza de las políticas públicas, porque por una parte las políticas públicas son soluciones particulares de cómo regir los asuntos públicos en función de su agenda pública. Estos permiten orientar la gestión de un gobierno para lograr los objetivos propuestos, y por otra parte, la gobernanza llega a ser caracterizada por ser resultado de los pactos entre la sociedad y el poder, utilizando procedimientos que respalden reglas donde todos se beneficien. Esto se da a entender que se puede afirmar que las políticas públicas son el resultado de las formas de gobernanza presentes en la sociedad contemporánea. Ahora le doy el paso a mi compañero Alexis. Gracias, Jimena. Para mí, la gobernanza es la forma en la que el gobierno es llevado a la práctica, tomando en cuenta procesos y modos que se eligen para efectuar la administración del Estado en la sociedad, pero también tomando en cuenta el rol que cumplen los mercados y la relación que se tiene además con la sociedad civil. Ahora, respondiendo a la pregunta, yo creo que sí repercute en la orientación de las políticas públicas, pero de una manera no directa, porque la gobernanza va a orientarse según las necesidades de la población civil. Entonces, a partir de eso, la gobernanza repercutirá en la implementación de las políticas públicas, teniendo en cuenta además aspectos como la eficacia y la eficiencia. Además de la orientación, también algo que repercute es la capacidad que tendrá la gobernanza de adaptarse a las necesidades según el recurso que haya. Y con este recurso me refiero a la configuración sociopolítica y a las instituciones por las cuales orientarán las políticas públicas. Ahora le doy la palabra a mi compañero Oscar. Gracias, Alexis. Bueno, a mí me gustaría dar una definición de la gobernanza. Tenemos como una definición que son las decisiones necesarias para mejorar y fortalecer la democracia, que involucra al desarrollo económico, político y social de la nación. Con esto entendemos que las políticas públicas sí están orientadas a la gobernanza, ya que busca el bien común para los ciudadanos y ciudadanas del país. Las políticas públicas que se implementarán se basan en las promesas de las campañas presidenciales de los candidatos, que más que nada buscan incentivar a la gente. Estas políticas públicas van orientadas a ámbitos necesarios como la educación, la salud, trabajo, subsidios, entre otros. Y ahí es donde entra el administrador público, que se dedicará a resolver los problemas de la ciudadanía a través de las políticas públicas. Y si estas están orientadas a la gobernanza y viceversa, el trabajo sería más eficiente, provocando una mayor eficacia entre el Estado y la nación. Muchas gracias. Esos fueron los argumentos de la bancada A. A continuación, procederá a responder la bancada B, comenzando por Carolina. Tienen 1 minuto para responder. Gracias, Alexis. Para responder a esta pregunta hay que entender gobernanza como un equilibrio armónico entre Estado, mercado y sociedad civil que busca condensar legitimidad y eficacia, pero que en praxis pierde su armonía porque se da énfasis en uno de estos sectores más que en otros. Desde una visión más europea se ejerce la gobernanza escuchando a la población, que finalmente da buenos resultados por la calidad de educación cívica que reciben estos ciudadanos,
como no ocurriría en Hispanoamérica por la deficiente o a veces inexistente educación en materias políticas. En sociedades como la chilena se tiende a dar mayor enfoque a sectores económicos o a actores no estatales por sobre las necesidades y peticiones de la sociedad civil, lo que causa que la forma de gobernar se ubique lejos del poder del Estado o según la gobernanza ejercida, sino el Estado mismo. Desde otro punto de vista, la gobernanza en políticas públicas se refiere a los arreglos institucionales que condicionan la forma en que las políticas son formuladas, implementadas y evaluadas, en beneficio de la sociedad, obviamente. También la gobernanza provee direccionamiento, monitorea, supervisa y evalúa la actuación de la gestión pública. Con lo anterior analizado, podemos ver que si bien la gobernanza interfiere en los enfoques que se le da a las políticas públicas, esto puede ser tanto positivo como negativo, según el equilibrio entre los tres sectores que condensa. Con esto le doy el paso a mi compañera Jessica Escobar para responder la pregunta. Muchas gracias, Carolina. Para responder a la pregunta, en la teoría debería repercutir puesto que las políticas públicas son un conjunto articulado de acciones e incentivos que buscan alterar una realidad en respuesta a demandas e intereses de los actores involucrados, es decir, la sociedad. Y la gobernanza se define como eficacia, calidad y buena orientación de la intervención del Estado que proporciona buena parte de su legitimidad en lo que se define como nueva forma de gobernar. Pero esta eficacia en políticas públicas se ve interrumpida en casos extremos como desastres naturales o descontento social, ya que a pesar de tener una idea de cómo resolver el problema, siempre la situación es distinta y la planificación se desmorona. Con esto le doy la palabra a mi compañera Stephanie Muñoz. Muchas gracias, Jessica. Primeramente voy a definir lo que es gobernanza. Se define gobernanza como las relaciones políticas de diversos actores involucrados en el proceso de decidir, ejecutar y evaluar decisiones y asuntos de interés público. A pesar de que la gobernanza se ve expuesta a esto, como dijo mi compañera Jessica, esta se puede ver afectada por diversas catástrofes nacionales o internacionales que puedan afectar al país. Por ejemplo, en el año 2010 ocurrió un terremoto que afectó a toda la nación, pero principalmente afectando a la zona centro y sur del país, provocando que las metas que se tenían para ese año no se pudieran lograr debido a que se debieron implementar políticas públicas para ayudar a las personas que se vieron afectadas. Hoy en día también puede ocurrir eso con lo ocurrido en el estallido social del año 2019, provocando que a pesar de que las políticas públicas tengan que ver con la gobernanza, estos se pueden ver afectados por diversos motivos. Muchas gracias. Esos fueron los argumentos de cada bancada en la pregunta número 1. Ahora pasaremos a la pregunta número 2, la cual dice: ¿la descentralización es el desafío principal de la administración pública? Parte la bancada A con sus argumentos. Comenzarán por Alexis Ramírez. Tiene 1 minuto. Comience. Sí, yo creo que es uno de los desafíos más importantes, porque otorgaría facultades administrativas a la entidad o institución responsable más cercana a la población. Entonces la administración pública de ese territorio, al tener poder y al estar más cercano a la gente, podría generar e implementar políticas públicas más acertadas con los problemas o necesidades de la sociedad de ese territorio. Además, contaría con una gestión pública más local y eficaz. Eso sí, de igual manera, a pesar de que creo que es un desafío importante, también creo que debe tener ciertos límites o ciertas limitaciones, tomando en cuenta que cada región, por ejemplo, cuenta con necesidades distintas según la geografía y según, por ejemplo, si tienen un mayor o un menor ingreso económico en la región. A continuación, le doy la palabra a mi compañero. Muchas gracias, compañero. Bueno, respondiendo a la pregunta y apoyando lo de mi compañero, yo también considero que sí. ¿Por qué? Porque actualmente la descentralización es uno de los factores más importantes para nuestra sociedad, debido a diversas cosas, como por ejemplo las elecciones de gobernadores y alcaldes, que tienen una mayor legitimidad para la población, ya que ellos son los encargados del manejo ciudadano y de la protección de la ciudad. Otro punto importante es que debido a que las ciudades tienen representantes, estos ayudan a la eficiencia para gestionar, aportando al labor del Estado en manejo de políticas públicas para las ciudades, provocando así que exista una mayor calidad democrática, políticas públicas de atingencia para las subnaciones y una mayor eficacia en rendición de cuentas. Ahora le cedo la palabra a mi compañera Jimena. Gracias, Oscar, por darme la palabra. Sí, considero que la descentralización sí es necesaria, ya que promueve un modelo de desarrollo equitativo e incluyente.
Frente a la desigualdad existente que en el país se debe promover un modelo de desarrollo equilibrado, que disminuye las brechas o desigualdades sociales y económicas internas. También reforzar la democracia mediante la incrementación de la base de la toma de decisiones en el país, es decir, designar el poder político. Si antes las grandes decisiones eran tomadas por algunos sectores, la descentralización permite que la mayoría de ciudadanos y ciudadanas estén informados y participen en esta toma de decisiones. Del mismo modo, también construir ciudadanía, es decir, estimular el derecho de ciudadanos y ciudadanas para decidir sobre aquellos aspectos que afectan directamente su desarrollo individual y colectivo. También significa promover su responsabilidad en el desarrollo del país. Y por último, se deben crear nuevas oportunidades para el desarrollo económico, las cuales se lograrán en el fortalecimiento y articulación de los mercados regionales en el marco de una estrategia de desarrollo del país, con proyección al mundo y a la región latinoamericana. A modo de cierre, si no tomamos todo en serio, la descentralización sí es prioritaria y no debiera haber obstáculos para alcanzar un amplio consenso nacional. Bueno, esos fueron los argumentos de la bancada A. Ahora pasaremos a la bancada B, comenzando por Carolina Navarrete. Tiene 1 minuto, comience por favor. Gracias, Oscar. La descentralización es un proceso sin un modelo estandarizado y sus procedimientos varían según las metas y objetivos originales de cada sociedad, pero también de acuerdo con los acuerdos institucionales y de aplicación. Los principales objetivos de la descentralización son el de mejorar la prestación de servicios para el sector público y de elevar el nivel de vida de los ciudadanos. Asimismo, se ha incluido para dar solución frente a algunos de los desafíos que se presentan dentro de la sociedad civil, como por ejemplo la creciente cantidad de exigencias que se plantean los servicios públicos y las mayores expectativas del público respecto a la calidad de los servicios. Desde el punto de vista normativo, la descentralización debería mejorar la planificación y prestación de servicios públicos, incorporando las necesidades y condiciones locales para cada región, al mismo tiempo que se cumpla la agenda de objetivos nacionales. Pese a lo anterior, este no es el único desafío que enfrenta la administración pública dentro de la sociedad chilena. Por ejemplo, igualmente se busca transparentar la mayor cantidad de información dentro de los servicios públicos a través de sitios web que sean fáciles de fácil acceso para las personas, para así bajar las tasas de corrupción y generar un cambio dentro de la percepción de la sociedad hacia el gobierno. Por lo tanto, la descentralización, pese a ser algo muy importante, no es el principal desafío. Con esto le doy el paso a mi compañera Jessica Escobar. Gracias, Carolina. Bueno, yo creo que no es el principal desafío de la administración pública, puesto que para llegar a ese punto, al menos en nuestro país, se requiere avanzar a pequeños pasos. Por ejemplificar de alguna manera, diría que se podría comenzar con la digitalización, también la transparencia que existe en el área pública. También podríamos incluir una democracia más participativa, la ética pública y ahí finalmente llegar a la manera en que se va a generar la descentralización para así planificarla de una forma mucho más prolija. Y con esto le doy la palabra a mi compañera Stephanie. Muchas gracias, Jessica. Actualmente la descentralización no es importante debido a la contingencia actual que estamos viviendo. Hoy en día vivimos en una crisis sanitaria, la cual está afectando al mundo y también a nuestro país que se ve involucrado. Ninguno ha sido indiferente a esta problemática, provocando que el Estado creara políticas públicas de diversos ámbitos, tanto económicos como sociales, y de salud para frenar esta crisis, demostrando así que a pesar de que la descentralización sea algo importante, no es lo que hoy en día necesitamos en nuestra sociedad, ya que hoy día necesitamos políticas públicas las cuales cubran nuestras necesidades básicas y que ayuden a la ciudadanía. Muchas gracias. Esos fueron los argumentos de la pregunta 2. Ahora argumentaremos la pregunta 3. ¿A qué alude el término gobernanza territorial para cada bancada? Comenzará la bancada B con Jessica Escobar. Tiene 1 minuto y empieza a contar desde ahora ya. Muchas gracias, Jimena. Bueno, yo quiero hablar sobre el concepto de gobernanza territorial en el caso chileno para caracterizar la gobernanza a escala subnacional y más precisamente la gobernanza regional. El estudio publicado por el RIMES, Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural, define la gobernanza territorial como una gobernanza subnacional para el desarrollo de los territorios mediante la articulación de diversos actores territoriales, entre ellos el Estado,
la sociedad civil, las agencias públicas localizadas territorialmente y el sector privado, en un contexto en el cual el gobierno regional está enfocado en las oportunidades de los territorios, estimulando el crecimiento económico con inclusión social. La difusión del enfoque de la gobernanza busca así romper con dinámicas sectoriales a favor de dinámicas territoriales, pero en esto haciéndose eco en las nociones prescriptivas. Y con esto le doy la palabra a mi compañera Carolina Navarrete. Gracias, Jessica. Según lo entendido y en base a un ensayo de un artículo de una revista que se llama Estado, Gobierno y Gestión Pública, la gobernanza territorial hace referencia a una nueva forma de definir la acción de gobierno e implica un nuevo modelo operativo para los actores y niveles implicados, que pueden ser supranacional, nacional, regional o local, y para los procesos de decisión a la hora de hacer política, pues el territorio importa y la forma de gobernarlo adecuadamente también. La buena gobernanza o un buen gobierno del territorio se entiende como la forma de organizar un consenso entre los distintos actores para promover soluciones satisfactorias para todos ellos. Con esto le doy paso a mi compañera Stephanie para responder la pregunta. Muchas gracias, Carolina. Primeramente, para mí el concepto de gobernanza territorial se define como el desarrollo de los términos mediante los diversos actores, siendo así una gobernanza de multinivel, que se enfoca en el desarrollo de la sociedad civil, en la agenda pública, en las localidades territoriales y en el entorno. Esta gobernanza se caracteriza por romper las dinámicas de los sectores y darle paso a las dinámicas de los territorios, haciendo énfasis en los problemas que tengan estos territorios para poder dar una solución y demostrando que cada territorio de la nación importa. Muchas gracias. Esos fueron los argumentos de la bancada B. Ahora escucharemos la bancada A, que responderá a Oscar la misma pregunta. ¿A qué alude el término gobernanza territorial para cada bancada? Tiene un minuto para responder. Empieza desde ahora ya. Muchas gracias, Jimena. Para mí la gobernanza territorial va relacionada, como el nombre lo dice, con el territorio de un país. Territorio que es fundamental para cada país, ya que, como se sabe, es el área poseída por una persona física o jurídica, sea una organización, una institución o un Estado. Y gobernanza, como ya se mencionó anteriormente, busca la eficacia, la calidad y una buena orientación de la intervención del Estado. En la gobernanza territorial se busca obtener un buen desarrollo de este territorio mediante distintos factores y tiene como objetivo la búsqueda de mejoras y maximizar los efectos gracias a un correcto diseño, aplicación y seguimiento de políticas con impacto sobre la sociedad en los territorios. Ahora le cedo la palabra a mi compañera Jimena. Muchas gracias, Oscar. Yo entiendo a la gobernanza territorial como una práctica de organización de las múltiples relaciones que caracterizan las interacciones entre actores e intereses diversos presentes en el territorio. El resultado de esta organización es la elaboración de una visión territorial compartida, sustentada en la identificación y valorización del capital territorial, necesario para conseguir la cohesión territorial sostenible a los diferentes niveles, desde el local al supranacional. Dicho de otro modo, la gobernanza territorial, como se ha mencionado en las respuestas, es una precondición para la cohesión territorialmente la participación de los distintos actores, como públicos, privados, tercer sector, etc., que operan a la diferente escala. Por lo tanto, el reto principal para una buena gobernanza territorial sería generar las condiciones favorables para poder desarrollar acciones territoriales conjuntas que permitan conseguir dicho objetivo. Ahora les doy la palabra a mi compañero Alexis. Gracias, Jimena. Gobernanza territorial para mí es la forma en la que se gobierna en un territorio, pero tomando en cuenta tres elementos importantes dentro de ese territorio. Estos tres elementos de los que hablo es la relación que tiene el Estado, mercado y sociedad civil. Por ejemplo, la gobernanza territorial y su relación con el mercado de un territorio específico puede influir en el desarrollo económico de ese lugar y por lo tanto en las oportunidades que tendrá la población civil. Y a la vez el rol del Estado puede intervenir en ese territorio a través de la gobernanza, desarrollando alianzas estratégicas que permitan en ese lugar un buen desarrollo económico y por lo tanto influir en las oportunidades laborales de la población civil de ese territorio en específico. A continuación, daremos paso a la síntesis de cada pregunta, ya que cada bancada dio a conocer sus argumentos respectivamente. Empezando por la pregunta número 1. ¿Repercute la gobernanza en la orientación de políticas públicas? Podemos concluir que por un lado sí repercute, porque dependiendo de la gobernanza, se orientarán de cierta forma a la implementación de las políticas públicas, pero por otro lado, no repercute,
porque la orientación de estas políticas públicas dependerán de la planificación y del contexto social del país. A continuación, mi compañera Jessica dará la síntesis de la pregunta número 2. Gracias, Alexis. Bueno, finalizando con la síntesis de la pregunta 2, ¿la descentralización es el desafío principal de la administración pública? La descentralización es claramente un desafío para la administración pública en la forma por la cual se desarrollará a medida que pase el tiempo, tomando en cuenta cada una de las regiones, hablando en contexto país, pero además se debe tener en consideración que para resolver este desafío hay que pasar por otros un poco más importantes, necesitando políticas públicas que se adecúen a las situaciones que requiera el país. Con esto le doy la palabra a Carolina Navarrete. Gracias, Jessica Escobar. Sintetizando la tercera pregunta que alude al término gobernanza territorial, podemos decir que este término busca desarrollar los territorios con distintas políticas públicas enfocadas a las necesidades de cada sector a través de distintos actores que condensados forman la gobernanza. Este término implica que distintos niveles, tales como supranacional, nacional, regional y local, con la finalidad de estimular el crecimiento económico con la inclusión. Con esto damos por finalizado este podcast, agradecemos cordialmente a nuestros participantes y auditores por su tiempo y nos despedimos con un cordial abrazo.